favor, si son tan amables, de que una persona deje activado su micrófono. Esto debido a que en experiencias pasadas ha sucedido que por circunstancias de mi internet o inclusive de la misma computadora se desconecta y tardo en darme cuenta debido a la calidad del procesamiento. Entonces, para evitar que esto suceda y de manera inmediata yo sepa que algo está pasando, le pido el favor a Heréndira, que voluntariamente, semanas atrás, me dijo, maestro, cuando usted pida participación, yo quiero ser quien ofrezca. Entonces, muchas gracias, Heréndira. Con mucho gusto. Y ahora sí, ¿me confirmas, Heréndira, si pueden ver pantalla? Sí, maestro, perfecto. Correcto. Pues, bien, jóvenes, les doy la más cordial bienvenida a nuestro curso de teoría curricular. Comenzamos de esta manera formalmente con nuestra primera sesión, la cual es de carácter introductorio. Iniciemos. Como ya saben, estamos en el bloque intermedio. Esta asignatura corresponde al bloque intermedio. Recordemos que la licenciatura está conformada en 3 grandes grupos. Las asignaturas del bloque básico, bloque intermedio y las del bloque avanzado. Ustedes, al cursar esta asignatura, ya están en el bloque intermedio, lo cual implica una enorme responsabilidad, por lo que hace unos minutos les comenté, debido a que se espera un desempeño ya excelente y congruente con el nivel universitario. Teoría curricular tiene un tiempo total de 96 horas, tiempo en el cual ustedes deberán realizar las lecturas de comprensión, las pruebas, las actividades, es decir, todo lo relacionado con el aprendizaje. Estas 96 horas se traducen en 6 créditos que abonan al gran total que ustedes necesitan para poder concluir la licenciatura en educación. Respecto a la competencia, Heréndira, ¿me confirmas si pueden ver la Sí, maestro. ¿Sí? Sí. Ok. No seas mala. ¿Puedes apagar tu micro mientras? Creo que todo va bien. Muchas gracias, Herendira. Oigan, les decía entonces, la competencia. ¿Qué es lo que se espera que ustedes sepan hacer, que ustedes desarrollen al concluir estas 8 semanas la asignatura de teoría curricular? Pues que sean capaces de utilizar esta teoría curricular con el propósito de analizar de manera crítica las prácticas que suceden en las escuelas. Esto desde un enfoque de manifestación de diferentes tipos y procesos del desarrollo curricular, con el propósito de identificar los problemas emergentes en el campo de la teoría curricular. Para lograr esta competencia, nos vamos a apoyar en 3 unidades. La primera de ellas, en la cual transcurre nuestra primera semana, es la introducción al campo del currículo. A partir de la siguiente semana empezaremos con nuestra segunda unidad, la cual es la de paradigmas, modelos y enfoques de desarrollo curricular. El tiempo destinado para esta unidad, fíjense bien, es la semana 2, 3, 4 y 5. En total, 4 semanas comprenderá la unidad número 2. La última unidad corresponde al análisis de los problemas y cuáles son las tendencias que emergen en el campo del currículo. El tiempo a destinar para esta unidad serán las semanas 6 y 7 y parte de la 8, haciendo el gran total para concluir con la asignatura.
Hablemos ahora sobre las tareas. Como ya podrán ustedes haber notado en el cronograma que les compartí, nuestras actividades están distribuidas, estructuradas de la siguiente manera. Tenemos a lo largo del curso 5 actividades de aprendizaje. Nada más 5, jóvenes. Traté de actualizar el curso de tal manera que nos quedemos con las actividades que procuren escenarios de aprendizaje significativos y que abonen directamente a la competencia del curso. El valor total de estas 5 actividades es de 54 puntos. Repito, 54 puntos distribuidos entre las 5 actividades de aprendizaje. Luego tenemos 3 píldoras. ¿Qué es esto de las píldoras? Es una estrategia nueva que he decidido utilizar con ustedes y cuyo propósito es brindarnos una idea general, un panorama, un acercamiento al tema que vamos a tratar en su momento. El valor de estas píldoras informativas que pueden ser desde foros, alguna infografía, ahí lo verán más adelante, es de 1 punto por cada píldora, haciendo en total 3 puntos por estas 3 píldoras. Entonces, hasta el momento tenemos 5 hadas y 3 píldoras. Recordemos que las píldoras son tareitas, son actividades dinámicas bastante sencillas que rápidamente pueden hacer, pero muy útiles para procurar escenarios de aprendizajes. Después tenemos 13 puntos atribuibles a 2 pruebas de desempeño que van a sustentar en las próximas semanas. Una de ellas, les anticipo, y como ya también habrán podido ver en el cronograma, se presenta muy pronto en la semana que viene. ¿Sobre qué son las pruebas? Pues son sobre los temas que ya hemos visto y que ya se han realimentado en las sesiones sincrónicas. Entonces, yo les pido de favor que no echen en saco roto los diferentes materiales, sobre todo las lecturas, que en el transcurso de las 8 semanas les iré compartiendo, puesto que no solamente serán útiles en su formación como licenciadas y licenciados en educación, sino que también a partir de esas lecturas se realizarán las pruebas. Los contenidos de las lecturas estarán íntimamente relacionados con los reactivos de las 2 pruebas que valen a ambas, entre las dos valen 13 puntos. Una vale 5 y la otra vale 8 puntos. Y por último, tenemos el producto final, que es un proyecto, que eso obviamente más adelante les voy a explicar en qué consiste, y cuyo valor es de 30 puntos, para que en total tengamos 70 puntos de el proceso, calificación del proceso, y 30 puntos de la calificación del producto, sumando 100 puntos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? No. ¿Alguna duda? No. ¿Todo claro? Ninguna. No, profe, gracias. No, todo claro. No, gracias. Tenemos 8 semanas, 5 hadas, 3 píldoras, 2 pruebas y un producto. Es lo que en total vamos a realizar. Perfecto. Como no hay dudas, voy a continuar con lo siguiente. De manera particular, es relevante enfatizar en que las tareas deben tener una calidad excelente, extraordinaria. No pido nada del otro mundo, jóvenes, simplemente lo consistente con el nivel y el momento universitario en el cual están viviendo. Subrayar 3 aspectos. El primero de ellos, ortografía y redacción. Y aquí me gustaría decirles lo siguiente. Las tareas que voy a ir calificando deberán carecer de errores de ortografía y de redacción. Tarea que yo encuentre
con más, escuchen bien y tomen nota, tareas que yo encuentre con más de 6 errores, esa tarea no será calificada, porque la ortografía y la adecuada redacción de las ideas ya debe ser algo normal en su desempeño académico. ¿Qué pasó, Nancy? Te escucho. Nancy, veo que levantaste la mano. ¿Qué pasó? Nada, Nancy. Nancy a la 1, Nancy a las 2. Ok, creo que se arrepintió Nancy. Esto es en cuanto a la redacción y la ortografía. En cuanto al nivel de análisis. Maestro, no me escucha. Es que no sé si está mi internet dentro y no llega. ¿Me escucha? Sí. Quería yo nada más preguntar, porque en la tarea del maestro de teoría y metodología pide usar ADA 6. ADA 6. Perdón, APA 6, APA sexta edición. Entonces, ¿cómo se va a manejar eso? Ok, ahorita resuelvo esa duda. Sí le voy a dar respuesta, nada más que en un momentito más. ¿Sale, Nancy? Les decía, previo a resolver esta duda, les decía que el nivel de análisis ya debe ser también el suficiente para denotar una adecuada comprensión de las ideas y de los postulados teóricos que en las lecturas ustedes van a poder estar encontrando. Un ejemplo de ello pudiera ser también en la calidad de las respuestas de los foros. Ya estuvo bueno el que yo realimente las aportaciones de mis compañeras, de mis compañeros, con un estoy de acuerdo con tu idea porque X motivo. O me gustó mucho tu diseño, tu infografía, pensemos en este caso, combinaste muy bien los colores. No, jóvenes, no, ¿qué es eso? Ya se acabó eso. A partir de ahora, las aportaciones en los foros serán abonando nuevas ideas, complementando los argumentos que ya se han expuesto o contrastando ideas con información que yo tengo y que pudiera generar debate. Por favor, esto es importantísimo, ya que comentarios que no estén al nivel y a la altura esperada y adecuada no serán tomados en cuenta para evaluación. Y ahora sí, Nancy, respecto al formato APA, estrictamente, ustedes ya saben que en el mundo académico, para redactar, utilizamos el formato APA, que es un formato genérico para las ciencias sociales. Nuestro curso no va a ser la excepción y respondiendo a tu duda, Nancy, utilizaremos el formato de la sexta edición o quien ya conozca y domine el formato de la séptima, adelante. Yo, miren, feliz de revisar trabajos en APA sexta o séptima. Lo dejo a su consideración. Si me preguntan qué es lo preferible, pues utilicen la sexta, que es la que todo mundo domina. La séptima apenas el año pasado, pues, dio la luz. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Correcto. Ahora, sobre la comunicación, pues también, como ya saben, tendremos 4 sesiones sincrónicas en total. Esta sesión no se toma en cuenta per se, puesto que tiene un carácter introductorio. Ya a partir de las siguientes, comenzaremos a profundizar en los diferentes tópicos relacionados con las unidades y los contenidos temáticos, obviamente. Haré preguntas para prepararles a fin de que puedan sustentar correctamente las pruebas de desempeño. Y también habrán comentarios de realimentación para ir construyendo ese cimiento curricular necesario para su formación como profesionales de la educación. Otro aspecto importante sobre las sesiones sincrónicas, me gustaría comentarles que muy probablemente a partir de ahora las sesiones ya no sean de 1 hora, sino sean de 1:30. Esto a fin de que los contenidos pueda explicarlos de mejor forma, dada la naturaleza de cada uno de los temas y de los subtemas. Evidentemente sé que esto representa para algunos un reto, el estar conectado 1:30 frente a la computadora. Más adelante iremos viendo cómo
cómo coordinarnos y cómo crear sinergia para que ambas partes resultemos beneficiadas, ¿no? Ustedes estando conectados, planteándome sus dudas y yo explicándoles y asegurándome que los temas estén siendo comprendidos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ay. No, maestro. Veo que Ricardo alzó la mano. ¿Qué pasó, Ricardo? Pues yo tengo una situación y quería preguntarle si las sesiones van a ser los mismos días. Muy buena Que ya pregunta. veo que tengo que viajar, entonces tengo que organizar qué días. Que si son los mismos días, pues no tengo tanto problema. Correcto. Te entiendo a la perfección. Sé que la modalidad virtual exige flexibilidad del tiempo y así va a ser. En respuesta a tu duda, no, las sesiones no van a ser ni el mismo día de hoy ni a la misma hora. Esto con la intención de que la mayoría pueda irse conectando de acuerdo a las características de su tiempo. Lo que sí es que tal vez las 4 sean en el horario vespertino, debido a que la gran parte de ustedes sé que trabajan en un horario matutino y tienen las tardes un poco más libres para poder dedicar al estudio. De todas maneras, todos estos aspectos, conforme pasa el tiempo, lo podemos ir platicando. ¿Sale? Muy bien. Como no hay más dudas, ahora sí, jóvenes, abróchense los cinturones porque empezamos de lleno con los contenidos temáticos y, por favor, se me digan si voy muy rápido porque vaya que los contenidos son bastante extensos. Ok, comencemos. ¿Qué es la teoría curricular? Más aún, ¿para qué nos sirve la teoría curricular? ¿Por qué existe la teoría curricular? Y si sirve de algo, ¿y para qué sirve? Me gustaría escuchar la aportación de una persona que me diga, según lo que sabe o lo que se imagina, que me diga qué es la teoría y responda brevemente cada una de estas 3 preguntas para que luego yo entonces explique qué es esto de la teoría curricular. ¿Alguna persona voluntaria? Les escucho. Nadie. Ok. Ay, veo que ya alzó la mano. Ricardo también. Muy bien, Ricardo. Excelente. Pues en lo que pude leer de la información que mandó, pues en mí yo entendí que en la teoría curricular es una selección cultural de contenidos, también que es un proceso. ¿Para qué sirve? Sirve para pues trazar a dónde va la educación, porque desde un principio pide que hay que tener un objetivo y es el esqueleto, ¿verdad? Prácticamente de lograr una buena educación, porque ahí se elaboran todo lo que tiene que ver con planes de estudio, contenidos, la pedagogía, cómo se va a enseñar. ¿Sirve de algo? Sí, porque pues sirve para poder realizar una educación de calidad. Y igual algo que me llamó mucho la atención es que se basa bastante en las investigaciones porque es su fundamento para poder realizarse. Muy bien, Ricardo. Se nota que ya le diste una leída a los diferentes textos que les mandé. Jóvenes, la teoría curricular, ¿sí? Teoría curricular, todavía no estamos hablando de currículo. Nos sirve para poder comprender, para poder analizar, para poder estudiar la realidad que se vive en el contexto educativo. Y con contexto educativo no me refiero únicamente que nos centremos solamente en la escuela como un edificio de 4 paredes en el cual llegan docentes, salen estudiantes. No, 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 no. Va más allá. Todo lo que se relaciona con el proceso de enseñanza-aprendizaje, con la escuela como institución de transformación social y como respuesta a la demanda social. Entonces, si pensamos que la teoría curricular nos permite comprender mejor estas realidades,
obviamente deberá ser analizado desde una perspectiva crítica. ¿Qué es esto de lo crítico? El cuestionar las prácticas, el tener una mirada flexible a las circunstancias y sus respectivas explicaciones. ¿Y para qué sirve la teoría curricular? De manera muy puntual, les presento 3 aspectos, 3 puntos que pudieran dar respuesta a este interrogante. La primera de ellas, Lucero, ¿me ayudas a leer, por favor? Lucero, ¿sigues ahí o te fuiste a comprar tu pan? No ha pasado el panadero. No ha pasado. Muy bien, Lo Lucero. estoy esperando en la ventana. No es Lucero, cierto. destaca La primera dice que... de la teoría curricular. La primera de ellas, ¿cuál es? Ay, lo dice, promueve la comprensión del fenómeno educativo. Muy bien. Desde múltiples perspectivas. O sea, que la teoría curricular nos brinda esta aproximación teórica a lo que sucede al interior de las instituciones, pero también alrededor de la institución educativa. Va de nuevo. La teoría curricular promueve esta comprensión del fenómeno educativo y ojo, y enfatizo mucho en esto, no estamos hablando solamente a lo que sucede dentro del salón de clases entre el estudiante y el docente, sino la complejidad de la educación. Y lo analiza desde múltiples perspectivas. En la actividad de hoy les compartí un audio en el cual explico un poco más a detalle esto, porque la teoría curricular se apoya incluso de otras disciplinas para poder analizar, estudiar este fenómeno educativo, como lo puede ser la sociología, la antropología, la psicología. Lucero, ¿qué otra disciplina crees tú que se apoya la teoría curricular para entender el fenómeno educativo? ¿Cuál será, Lucero? Yo creo que ya pasó el panadero. Citlali, No. Citlali, a ver, un momento, Lucero. Citlali, te escucho. ¿Cuáles serán estas otras disciplinas en las cuales se apoya la teoría curricular para estudiar este fenómeno? ¿Me escucha, maestro? Fuerte y claro. Bueno, ¿me escucha? Sí. Sí, perdón. Sería la sociología, la pedagogía. Muy bien. Leí en uno donde decía la epistemología. Excelente. ¿Y qué es esto de la epistemología? A ver, tenemos a Uriel. Gracias, Citlali. Vamos a escuchar ahora a Uriel. ¿Qué es esto de la epistemología, Uriel? Hola, pues la epistemología básicamente es una rama de la filosofía que se enfoca en el estudio del conocimiento y en este caso hace referencia a un conocimiento que va a ser aplicado a determinada área. Excelente, maravilloso, Uriel. Explica la generación, el génesis del conocimiento e incluso también se relaciona un poco con la semiótica, el cómo las personas le damos uso o le damos este simbolismo al conocimiento, pero bueno, son otros temas. Muchas gracias, Uriel. ¿Qué otra disciplina se te ocurre con la cual se relaciona la teoría curricular? Yo considero que la antropología, en sus diversas ramas también. Excelente. ¿Qué otra parte de la antropo, la socio y la psicología que les dije? Tal vez ontología también, estudio del ser. Ok, también de la filosofía. ¿Qué otra? Pues administración incluso podría ser, bueno, considero yo para llevarlo a cabo. Ok, la administración. Carlos, veo que activas. Gracias, Uriel. Carlos, ¿qué pasó? Dinos otra disciplina, por favor. Podría ser también lo que es la historia y la economía. Claro, totalmente cierto. La historia inclusive, jóvenes, la geografía. ¿Por qué? Porque el estudio de la geografía
no solamente se limita a las características de la Tierra, sino incluso a cuestiones sociales y también antropológicas. Ya más adelante todo esto que platicamos tomará un mayor sentido. Ok, entonces ya hemos dejado en claro que la teoría curricular tiene un carácter interdisciplinario. Otro de los aspectos, el punto número 2, vamos a ver quién está conectado, que me ayuden, que sea, por favor, Cira. Ya vi que estás conectada, Cira. Buenas tardes, Cira, bienvenida. ¿Podrías, por favor, ayudarme a leer el punto número 2? Sí, claro. Analiza las estructuras macro y micro que influyen en los procesos pedagógicos. Así es. ¿Y qué es esto, Cira? ¿Qué es esto de analizar estructuras macro y micro? ¿A qué se referirá? Ya te vi, Carlos, un momento. Bueno, en lo que Cira va formulando su explicación, vamos a escuchar a Oscar. Buenas tardes, Oscar, bienvenido. Igual que gusto saber de ti, hace tiempo que no escuchaba tu voz. Sí. Hola, buenas tardes a todos. ¿Sí se escucha? Sí. Bueno, sí. Bueno, pues la cuestión de las estructuras macro y micro serían, por ejemplo, las instituciones. En la cuestión de macro, el Estado, cómo interviene en la educación, y lo micro, pues, es la misma familia, ¿no? Está pensando como un núcleo pequeño, la relación tal vez mínima sea la de maestro-alumno, o entre mismos alumnos. Entonces, eso sería, ¿no? Todas estas complejidades sociales que se involucran en la educación. Correcto. Ok, antes de realizar, atinadamente nos comenta Carlos, veo que alguien inició grabación. Por favor, que cierres la ventana porque está generando duplicidad en la pantalla. Repito, quien por alguna razón... ya está. Muchas gracias. A ver. Cerraron la presentación. Jóvenes, ¿qué hicieron? Me están saboteando la clase de hoy. ¿Qué pasó? A ver, voy a volverles a compartir la presentación. Mientras tanto, mientras esto carga... Okay. ¿Me confirman si pueden ver en pantalla mi presentación? Aún no. Todavía no, maestro. No, Ahora. aún no. Está cargando. Está cargando. Está cargando. ¿Ahora? Ya Sí, está. maestro. Ahora ya, Ya ¿verdad? cargó. Ya. Bueno, yo no puedo verla. Poder verla. Ya, Muy bien, ya se ve. gracias. Vamos a retomar la sesión. Comentaba atinadamente Oscar que las cuestiones micro y macro, desde las perspectivas en las cuales analizamos la teoría curricular, obedecen a múltiples variables. Por ejemplo, en la cuestión macro debemos de tomar en cuenta que estamos inmersos en una sociedad, por ejemplo, globalizada, y por ende vivimos en una sociedad del conocimiento con características culturales, tecnológicas y políticas. Este contexto macro, cuando nosotros lo aterrizamos a un contexto micro, tenemos que influye en la vida social, política y cultural de un país, de una ciudad, de una región. A esto se refiere este análisis de las estructuras macro y micro, incluso la forma de relacionarse dentro de una sociedad. Nancy, porfa, ¿me apoyas apoyando? ¿Me apoyas por favor? Muchísimas gracias, Nancy. Ahora sí, pasemos al siguiente punto. Para ello, pido el apoyo de Oscar, ¿te participó? Me gustaría pedir el apoyo de Citlali. Perdona eso, disculpe, no me quedó muy claro sobre el micro.
El Sí, ¿me micro, podría repetir? el micro lo podemos dividir de dos formas. El contexto micro es cómo las estructuras macro influyen en la vida de un contexto en específico. Por ejemplo, pensemos en Mérida, Yucatán, México. Por una parte. Y por otra parte, lo micro también son todas esas peculiaridades únicas de ese contexto, que pueden ser cuestiones geográficas, que pueden ser cuestiones antropológicas, que pueden ser cuestiones sociales, etc. Te voy a plantear un ejemplo. Si pensamos en las características microsociales que influyen en los procesos pedagógicos en Mérida, Yucatán o en la península de Yucatán en general, podemos encontrar, por ejemplo, la lengua maya. Esta lengua maya permea en el currículo de tal manera que tenemos escuelas bilingües o escuelas que tienen este enfoque dirigido a la población indígena, pensando en las comunidades indígenas que además hablan la lengua maya. O bien, entre otros aspectos de la teoría curricular que pudiera influir y relacionarse con esta cuestión de la cultura maya, pudiera ser que en algunas escuelas de educación básica del interior del estado, las niñas y los niños no utilicen un uniforme que pudiera ser una playera y un short y unos tenis, sino que van vestidos de acuerdo a las características de su entorno. ¿Me explico, Citlali? Sí, maestro. ¿Segura? Porque si no puedo darte más ejemplos. Lo que yo necesito Si me pudiera dar uno más, mejor para quedar más claro el concepto. Ahí te va otro. Y uno duro, ¿eh? La sociedad yucateca, estudiada desde el punto de vista antropológico, se considera conservadora y una de las razones pudiera ser la raíz de la enseñanza católica que hemos tenido desde hace siglos, desde tiempos de la conquista. Tú me dirás, ¿y qué relación tiene esto con el contexto microsocial? Pensemos en diversificar el currículo y enseñarle a los estudiantes, por ejemplo, contenidos relacionados con educación sexual o con diversidad sexual o perspectiva de género. Entonces, la teoría curricular se va a dar a la tarea de analizar cuál va a ser el impacto que tenga esta nueva propuesta de pedagogía en estos temas que responden a una necesidad social que vivimos hoy en día y cuál sería el impacto con las características micro que se viven en el contexto yucateco. ¿Me explico ahora sí? Sí, sí, maestro, sí, ya. Es decir, ya a todo esto. Mejor. Lo microsocial son esas peculiaridades que distinguen a un contexto en específico y la teoría curricular nos va a permitir analizarlo de mejor forma, o sea, comprender la realidad. ¿Sale? Muy bien, sí. Espero que haya quedado claro ya con todos estos ejemplos. Muchas gracias. Vale, esto que acabo de comentar, más adelante lo vamos a ir platicando también a lo largo de los temas y de los subtemas de las unidades. Y vamos a finalizar este apartado de teoría curricular con la última idea y me gustaría escuchar a Cira. Ahora sí, Cira. ¿Sigues por ahí? Cira a la 1. Cira a las 2. Chispales, creo que Cira ya se fue a comprar su cena. Me gustaría, pues, como ya no está Cira, escuchar a Marta. A ver, Marta. Marta, ¿me ayudas a leer el punto 3? Marta a la 1. Marta Melissa a las 2. También se fue a comprar su cena. Punto número 3. Manuel, por favor, ¿me ayudas? Manuel Lara. ¿Qué tal? Ahora sí, Manuel. Te escuchamos. Ok, leo entonces, teoría curricular. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Sirve de algo?
Punto número 3, por favor, Manuel. Perdón, cuestiona las prácticas en los escenarios educativos para la mejora permanente. Así es. Todo aporte teórico tiene esa funcionalidad y la teoría curricular no se queda atrás. Entonces, podemos inferir que la teoría curricular nos ayuda a comprender la realidad del fenómeno educativo, pero a través de este cuestionamiento que nos hacemos de las prácticas educativas, de los escenarios, del currículo en sí como documento. ¿Para qué? Para lograr la mejora permanente del proceso educativo. Hasta aquí todo ha quedado claro, jóvenes. ¿Me explico? ¿Hay alguna pregunta? Quiero oírles decir sí, no, a ver. Por mi parte no tengo duda, gracias, profe. Todo claro. Gracias. Sí, todo claro. Yo creo que claro, igual. ¿Todo claro? Perfecto. A ver, con 2 personas que escuchen más y para que yo asuma entonces que todo está quedando a la perfección y han comprendido lo básico. Todo claro, todo claro. Vale. Muchísimas gracias. Oigan, ya llevamos casi 1 hora. ¿Les parece que demos unos 3 minutos de pausa y después continuamos con lo que sigue o quieren que yo continúe? Que continúe. Que continúe, Seguimos. maestro. Continúe, por favor. Falta mucho, ¿no? No falta mucho, faltan como 30 Tiene minutos. inconveniente. Continuamos, maestro. Entonces, vamos a seguirle. Mejor. Permítame un segundo, voy a conectar algo. Entonces, continuemos. A todo esto, después de haber analizado qué es la teoría curricular, ya tuvimos una explicación muy general sobre para qué nos sirve la teoría curricular y sobre todo qué uso ustedes le pueden dar a la teoría curricular en su formación como profesionales de la educación. Vamos a pasar al término que nos reúne. Este es el currículo. Pero, ¿qué es esto del currículo? ¿Qué es el currículo? Quiero escuchar a 3 personas que con sus palabras, haciendo paráfrasis, me digan qué es el currículo. Hey. Veo que ya levantó la mano. No me aparece tu nombre. Desde hace unos minutos lo vengo diciendo. ¿Quién eres? Solamente la matrícula. Veo que ya levantaste la mano. Adelante. Jorge. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Jorge. Jorge Acosta. No. Alberto Pinto. Ah, Jorge Pinto, con razón. Oye, Jorge, desde hace rato pareciera que estoy hablando con el fantasma y pregunto, ¿de quién es esta matrícula? ¿Quién es? Bienvenido. En fin, misterio resuelto, jóvenes. No era ningún espía, era nada más Jorge Pinto. Oye, Jorge, ¿qué es el currículo? Bueno, la verdad, yo tenía un significado propio de lo que era el currículum, pero debo admitir que con la lectura se me amplió el significado y a la vez como que me revolví. Porque sí bueno, no se puede definir con una sola definición. Así es. De hecho, varios autores lo definen de cada quien con su propia forma, porque el currículo abarca, bueno, a mi propia definición, a cualquier habilidad o competencia que sea afín a la especialidad enseñada, que pueda adquirir un alumno, sin importar su origen, ya sea a través de una disciplina o a través de cualquier elemento que sea relacionado con la escuela. Muy bien, Jorge. Esta explicación que tú nos das sobre el concepto de currículo la podemos relacionar con una noción que en la lectura les compartí y que en unos minutos más vamos a retomar. No es incorrecta, pero tampoco es la ideal, puesto que hay algo muchísimo mayor. Gracias, Jorge. Vamos a escuchar a Lucero,
que está levantando la mano. ¿Qué es el currículo, Lucero? Guay, yo estoy igual que mi compañero porque, bueno, yo había entendido una cosa, luego con las lecturas son, la verdad, bastante complejas, pero a la vez son demasiado informativas. Entonces, yo que entendí que es un proyecto, es un plan que la meta va a alcanzar que el individuo o el estudiante en su determinado nivel alcance una habilidad o un conocimiento. Dice ahí que no es como que una estrategia. Ahí fue que me revolví. Me dice que no es una estrategia ni son herramientas para alcanzar esto, pero sí es un proyecto de enseñanza para que el alumno logre adaptar y lograr su ser a sus habilidades. Entonces, ahí sí como que, entonces, si es un proyecto, pero no son estrategias, entonces, ¿qué es? Ahí sí como que me quedé un poco cuatrapeada en ese sentido. Sí entiendo que es un plan de trabajo, sí entiendo que es un proyecto, sí entiendo que a través de él voy a poder hacer como que una estrategia para que los individuos en determinados niveles alcancen a tener un conocimiento, alcancen a tener habilidades, pero me quedé así como que corta de entonces si es un plan o no es un plan. También es correcto, Lucero, pero nos estamos quedando con una versión, con una visión bastante limitada de lo que pudiera ser el currículum. Escuchemos a Carlos, a ver qué nos tiene que decir. Carlos Carpio, adelante. Sí, buenas tardes, profesor. Otra vez. Bueno, mi compañera Heréndida y yo, en base a la literatura, construimos un concepto, igual parafraseando a los autores, a Casirini. Voy a detener un momento, Carlos. ¿Mande? Voy a detener un momento, Carlos, por mi TikTok. Está temblando mi ojo. Recordemos que lo correcto es con base en. ¿Okay? Sí, perdón. Vale. Sí, Ahora sí, con base en Casirini, nosotros... ¿Con base en las lecturas? En las lecturas nosotros construimos un concepto que sería de esta manera, dice, lo pusimos así: el currículum sería un constructo educativo que marca las pautas para el proceso de enseñanza-aprendizaje, tomando en cuenta a la sociedad, los sistemas políticos y las instituciones de control social que le permiten al individuo reivindicarse como ciudadano modelo dentro de su comunidad. Muy bien, excelente, bastante compleja. Ya nos vamos acercando a una visión, a un panorama un poco más amplio. ¿Algo más que desees agregar, Carlos? No, sería todo, maestro. Muchísimas gracias, Carlos. Oigan, Carlos hace un momento hizo hincapié en un término particular y usó la palabra currículum para referirse al currículo. ¿Qué dicen? ¿Esto es correcto o es incorrecto? ¿Currículum es lo mismo que currículo? Bueno, desde el punto de vista que un currículum es tu hoja donde pones tus competencias, se podría decir que en cierta medida sí es parecido, pero no es igual. Como dice el doctor Sene, es lo mismo, pero no es igual. Claro. Oigan, la respuesta es sí es lo mismo, pero la diferencia está en el idioma. Carlos utilizó el término currículum para referirse al currículo como nosotros en el idioma español, en castellano, lo conocemos. En inglés, currículo es curriculum. Luego, entonces, el concepto con el cual todo mundo debe trabajar, puesto que estamos en México y hablamos español, debe ser currículo. En las lecturas, ustedes leyeron currículum. En los textos en inglés, pues porque obviamente tiene esta explicación. Y también en latín, el origen que tiene esta palabra, como es latina, es una etimología latina, en latín también es currículum, y de ahí proviene el famoso currículum vitae, que se escribe vitae, y que muchas personas dicen currículum vitae. Yo no sé por qué, si lo correcto es currículum vitae, así se debe leer, porque recordemos que en latín la A y la E suenan como, pero bueno, esos son otros temas. ¿Y en qué estaba? En la aclaración de que currículum es lo mismo que currículo, lo único que cambia es que uno está en inglés y el otro está en español. Y retomando lo que Carlos nos aportaba,
es que es cierto. Hablar de currículo no solamente nos encierra, nos delimita a hablar sobre lo que el estudiante debe aprender, cuáles son nuestras estrategias, la pedagogía de enseñanza. No, va muchísimo más allá. Veo que otra persona tenía levantada la mano, no sé por qué la bajó. No me aparece el nombre, solamente la matrícula por el momento. Era matrícula 2022-3407. Adelante, tienes el micrófono. Nada. Ok, entonces me gustaría que nos centremos ahora, que pongan su atención en la presentación. Veo que Erendira levantó la mano, en un momento más te doy la palabra. Y vamos a empezar a hablar ahora acerca del currículo desde una aproximación conceptual. Que me ayuda a leer, Erendira, por favor. ¿Qué es currículo? Erendira, ¿sigues ahí? Aquí estoy, maestro. Es que no sé por qué veo todas las transparencias raramente. De repente. Ay, sí, ya vi. No sé qué pasa, no lo puedo leer. A ver, es que veo que se está duplicando la pantalla, lo cual está muy raro. Y creo que tomaste el turno, Erendira. Sí, ya me apareció. Tomaste el control, pues. Hagamos lo siguiente. Dale descartar. Ajá. Y ahorita vamos a ver. Ay, perdón, no, quería yo leer y no sé qué hice. No te preocupes. A ver, me sigue apareciendo tu pantalla, Erendira. ¿Por qué? A ver, voy a sacar. ¿Sabe qué pasa, profe? En que tenía abierta completamente la proyección, no se podía leer los 3 puntos del currículum. Creo que quiso la compañera poder leerlo, porque no sé si está fallando la aplicación, pero desde mi computadora me aparece la cámara, el micrófono, me aparece toda la barra y esa barra hace que no podamos leer las palabras. Sí, Entonces, maestra, me imagino sí. que la compañera quiso Eso justo tratar me de leerlo. pasó. Gracias, Lucero. Ok, no se preocupen, vamos a hacer lo siguiente. En lo que Erendira sale, porque actualmente estoy viendo tu pantalla, Erendira, no le des compartir pantalla. Herendia, a un costado del micrófono dice compartir escritorio y lo quitas. Ándale, por favor. Mientras eso sucede, vamos a cambiar la forma para que ustedes puedan visualizar la presentación sin ningún problema. En lo que Erendira me regresa el control. Erendira, me estás saboteando. No, maestro, perdón, ya me salí, ya volví a entrar. ¿Ya está bien o no? Tampoco. No sé por qué. Ya vi, no te preocupes. Don't worry, Erendira. Ay, perdón, maestro. Les voy a compartir, oigan, la ventana de la presentación. Ahí está. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Y si Sí. yo pueden ver que cambié? Sí, ya, maestro. Se puede ver la transición de las diapositivas. Sí. ¿Sí? Maestro, por mi parte el último punto no lo logro ver por la barrita. A ver. Pero creo que eso no es culpa del maestro, creo que es problema de la aplicación, porque yo lo dejé en pantalla completa y aparece la barra exactamente donde están las letras. Hágame el favor. Cierto, maestro. Es un sabotaje institucional. Yo ya logré quitarlo dándole clic en la parte negra de la pantalla, que es lo que intenté hacer hace rato, pero lo siento. Ahora ya no veo nada. Okay. Sí, igual si se quita así. Muy bien. A ver, calmen todos. ¿Qué ven en su pantalla? Deben ver nada porque ya dejé de compartir. ¿Esto es correcto? Todo negro. Solo su foto de un maestro así. Bien sexy el maestro, saludando. Pero eso es solamente eso pueden ver, ¿ok? Yo vi una LS. Ok, pero nada más. Todavía no ven la presentación. Así es. No, todavía. Ahora
les voy a compartir presentación. Que nadie toque su teclado, ni su mouse, ni su puntero, por favor. Ahí les va. Ya deben ver mi presentación. ¿Ven la presentación? Sí. Que me lean, ¿qué ven? Tareas, redacción, análisis y formato APA, comunicación. Ok, ¿ahora qué ven? Teoría curricular. ¿Para qué? Gracias. ¿Por qué? ¿Y ahora qué ven? La misma diapo. Ah, ¿Qué es ya se ve currículo? completo. Muy bien, listo. Formación conceptual. Correcto. Ok, jóvenes, después de este sabotaje, nos están queriendo tirar el evento, pero no lo lograron. Vamos a retomar la explicación. Por favor, que apaguen sus micros. Gracias. Estábamos hablando acerca de qué es currículo desde una aproximación conceptual y les comento lo siguiente. El currículo no debe ser limitado únicamente a 4 paredes del aula o a un documento o a una malla. No, 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 jóvenes, el currículo va más allá. Extiende sus fronteras conceptuales y prácticas también hasta otros límites del conocimiento. De ahí su carácter interdisciplinario, lo que hablábamos hace un momento. Por consiguiente, nos resulta imposible determinar una sola definición dada la naturaleza compleja, multisistémica, o sea, que corresponde a otros sistemas macro y micro, y también interdisciplinaria. Y otros autores dirían transdisciplinaria, porque va también muchísimo más allá. A lo que quiero decir con esto. El currículo es un constructo abstracto, muy complejo y difícil de definir, puesto que comprende muchas áreas, muchas variables y n cantidad de contextos. ¿Está claro? Sí, correcto. Para concluir, el currículo podemos inferir que va muchísimo más allá del binomio enseñanza-aprendizaje, como ya les había comentado. También se relaciona con otras áreas del conocimiento y abarca todo lo relacionado con el aspecto, con la esfera educativa y mucho más allá. Hablemos ahora acerca de las definiciones que hace un momento sus compañeras y compañeros me estaban compartiendo. Y yo les decía, no, está muy limitado, va más allá. Esto tiene un nombre y una explicación. Y esto es las nociones del currículo. Si nosotros le preguntamos a personas que están inmersas en el ámbito educativo o aquellas que no lo están en el ámbito educativo sobre cuál es el concepto, la definición, qué entienden por currículo, probablemente la respuesta que nos dé la podamos englobar en cualquiera de estas 3 primeras columnas que ven y que a continuación les explico. El currículo puede ser entendido o puede ser relacionado como contenido. ¿Qué es esto de contenido? Lo que se enseña es todo aquel conjunto de resultados, de competencias esperadas en cada grado, ya sea que hablemos de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, maestría, doctorado, postdoctorado, etc. En otras palabras, se puede entender el concepto de currículo desde una perspectiva de contenido en el que se entienden, en el que se explican cuáles son los temas relacionados con determinado grado académico. ¿Me explico? Sí, maestro. Sí, maestro. A ver, Glinka, por ejemplo. Pues se está refiriendo a las asignaturas, ¿no? Sí, pero muy particularmente a los contenidos, lo que se enseña.
Por ejemplo. Pues geografía, historia, ¿no? Matemáticas, español. Esas son las asignaturas, Glinka. Yo me refiero a lo que se enseña. El currículo como contenido, según Posner, es lo que se enseña. ¿Y qué es lo que se enseña? Pensemos de manera particular, por ejemplo, en educación básica, en primaria. ¿Qué se enseña? La lectura, se enseña a escribir, se enseñan operaciones básicas, se enseña sobre la comprensión del entorno, etc. Eso vendría siendo el currículo como contenido. ¿Está más claro? Sí. Perfecto. Gracias. Glinka, ayúdame por favor, currículo como objetivos. Dice, como la serie de cursos por acreditar por parte del estudiante para el logro de competencias. Hasta ahí logro ver, maestro. Competencias esperadas. ¿Y qué será esto? A ver, me gustaría que explique esto de currículo como objetivos. Quisiera escucharlo en palabras de Yanis. ¿Estás por ahí, Yanis? Sí, aquí estoy, maestro. A ver. Currículo como objetivos. Aquí se refiere a las asignaturas que tendría que ir acreditando, ¿no? O sea, las calificaciones con las que... Por supuesto, totalmente. Ok, las calificaciones, por ejemplo, se acredita como sobresaliente, como insuficiente, ¿cómo se llama el que está debajo de sobresaliente? Ahí no es esperado, es o sea, en estos niveles de dominio, ¿qué tanto? Satisfactorio, ¿no? Ándale, satisfactorio. O sea, ¿qué tanto ha logrado él no solo aprobar la asignatura, sino cuál es su dominio de esta asignatura o de esto que se le estaba enseñando para que él después pueda desarrollar esta competencia? Por ejemplo, en educación básica, que las competencias son muy sencillas, realmente es nada más que tenga características para la vida en sociedad. Entonces, si él sale sobresaliente, pues muy probablemente sea un ser humano que pueda relacionarse con su entorno. Ok. A ver, aquí vale mucho la pena aclarar que la noción del currículo como objetivos no se centra en las calificaciones o en el nivel de dominio, sino en cuáles van a ser, ahora sí, Glinka, esas asignaturas o cuáles van a ser los cursos que el estudiante debe de acreditar para poder obtener un grado y, por ende, desarrollar competencias. Ok. Un ejemplo de esto, claro, un ejemplo de esto, Yanis, pudiera ser la malla curricular o el esquema, la ruta de estudios, guía de aprendizaje, cual fuera que sea el nombre que se le dé a ese documento que concentra esta explicación lógica, secuencial, que un estudiante debe cursar para poder desarrollar competencias. ¿Está claro? Sí. De hecho, es muy amplio, veo todo lo que engloba el currículum. O sea, solo lo veía como una pequeña cosita y veo que es algo sumamente inmenso. Por supuesto. Entonces, recapitulando, tenemos hasta el momento dos nociones. El currículo como contenido y el currículo como objetivos. Si se dan cuenta, nos estamos yendo de lo más mínimo hasta lo más complejo. Siguiente, currículo como experiencia. Maestro. Profe, no lo veo. No veo sus diapositivas. ¿No lo ven? ¿No lo ven? No, se ve solo la pantalla en negro. Algo pasó que no se ve, maestro. ¿Y ahora ya lo ven? Sí. Ya, maestro, ya se ve. Ya. Ok, perfecto. Entonces nos quedamos en que nos estamos yendo de lo menos complejo hasta lo más complejo y general. Ya hablamos del currículo como contenido, currículo como objetivos. Ahora hablemos del currículo como experiencia. ¿Qué será esto? Pues van a ser todas esos momentos, esas vivencias
valga la redundancia, estas experiencias que el estudiante va a vivir dentro o fuera de la institución educativa. Nancy, tu micro, por favor, ¿lo pudieras apagar? Vale, gracias. Y contemplan aquellas que han sido planificadas intencionalmente desde que el programa educativo vio la luz, desde que esa licenciatura, desde que esa maestría, desde que ese programa de primero de primaria deliberadamente se fijó esas vivencias, esas experiencias de aprendizaje, o aquellas que no han sido planeadas, que se dan por la mera interacción social entre los diferentes actores del ámbito educativo y que de alguna manera contribuyen en la formación del estudiante. Aquí les voy a poner un ejemplo en el contexto universitario sobre currículo como experiencia de vivencias no planificadas. En la universidad contamos con agrupaciones estudiantiles. Específicamente tenemos sociedades de alumnos y consejos estudiantiles. ¿Qué hacen? Pues se encargan de velar por los intereses del estudiantado de cada una de las facultades que representan y realizan diferentes acciones y estrategias para lograr este objetivo. Entonces, ¿por qué saco esto a colación? Porque el currículo como experiencia no planificada pueden ser esas vivencias que los estudiantes tengan a través de estas actividades que sus dirigentes estudiantiles les proponen. Pudiera ser un maratón de lectura, pudiera ser también eventos culturales, conciertos, pudieran ser, ¿por qué no?, las fiestas que se organizan, que son características de la universidad, pudieran ser también los encuentros académicos, simposios que los estudiantes organicen, etc. ¿Por qué? Porque esto obviamente no estaba planeado desde que surgió la licenciatura, ni mucho menos los docentes de esa licenciatura tenían la intención deliberada de que el estudiante tenga estas experiencias que están abonando en su formación profesional, en su formación integral. ¿Me explico, jóvenes? Pudieran ser, por ejemplo, las actividades extracurriculares que no están, repito, que no están planeadas, no están plasmadas en ese documento llamado Maya, llamado plan de estudios, pero que surgen de la naturaleza del proceso educativo. ¿Está claro? No les escucho, ¿está claro? Sí, profe, está claro. Claro que sí. Sí. A ver, alguien me dé un ejemplo. Que alguien me dé un ejemplo de nociones del currículo como experiencia, que puede ser planificado o no. Los cursos de inducción. Excelente. Otro ejemplo que ahorita se me viene a la mente es en la educación básica, es muy común escuchar que llevan a los niños y a las niñas a excursiones. Por ejemplo, aquí en Yucatán es muy común que visiten la fábrica de la Bimbo. Entonces, esa experiencia que no está formalizada en el plan de estudios de la primaria, no está planeada formalmente por las autoridades educativas, de alguna manera le va a brindar al estudiante experiencias de aprendizaje significativo para desarrollar habilidades sociales, cognitivas, emocionales, entre otras. ¿Quedó aún más claro con este ejemplo? Quiero escuchar. Sí. Sí, maestro. Ahora pasemos a la última noción de currículo, que es el currículo como sistema. Esta es la más compleja y la que pasa más desapercibida, porque muchas personas piensan que el currículo es la enseñanza del docente o es tu malla curricular y listo, ese es currículo. No, va más allá. El currículo como experiencia se podría afirmar que lo considera como a la escuela, como una institución de transformación social. Si ustedes han tenido la oportunidad de leer a Freire, Freire tiene esta visión
de la escuela que se ponga al servicio de la sociedad y de manera particular para la atención y la ayuda de los grupos vulnerados. Es decir, para construir un mejor tejido social. Luego entonces, el currículo como sistema va a ser responsable de la formación de personas, cualquiera que fuera su edad, que sean capaces de dar respuesta a las demandas sociales de acuerdo a su contexto social, político, económico, cultural, en un momento histórico determinado. ¿Ejemplos, por favor? Quien me dé un ejemplo del currículo como sistema según Posner va a tener su punto extra directo al examen muy difícil y multisistémico e interdisciplinario que vamos a tener. El servicio social. Currículo como sistema. El servicio social. ¿El servicio social? A ver, Sí. ¿me explica? Porque es como que una forma en que los estudiantes tienen la capacidad de poder, pues, interactuar más con el entorno social donde la escuela se desempeña. Ok. Además ¿No de que será currículo como experiencia? sería así como experiencia, pero también yo entiendo que es como sistema porque va con las demandas sociales, ya que el sistema, el servicio social lo que hace es devolver un poco de lo que como es una escuela pública, nosotros recibimos capital público. Me queda claro. Y la escuela y lo devuelve a través del servicio social que los estudiantes prestamos nuestros servicios a la sociedad ante instituciones públicas. Así tratamos de responder las demandas sociales que tenemos con la sociedad. Muy bien. Así sí, con esa explicación podemos entender que el currículo como sistema pudiera ejemplificarse u observarse a través de esta experiencia de servicio social en las cuales, dada una necesidad social, repito, dada una necesidad, el estudiante le hace frente, da respuesta y coadyuva a la mejora de la sociedad. Que me den otro ejemplo. Muy bien, eres Jorge Pinto. Así es, así es. Muy bien, Jorge Pinto, ya tienes tu punto extra en el examen súper mega difícil. Gracias, gracias. Maestro. ¿Alguien más? Yo, maestro. Diana. Yo, profesor. Carlos. Antes de que empiecen a participar, me gustaría decirles que el currículo como sistema es muy difícil de ejemplificar, por eso los puntos extra, porque pensar en un ejemplo que pueda ser observable, medible, es bastante complejo. El ejemplo anterior de servicio social pudiera ser considerado un ejemplo de currículo como sistema, pero impacta y tiene una relación más directa con currículo como experiencia, puesto que está ya estipulado en el plan de estudios. Maestro, yo tengo una, bueno, no sé si sea. A ver. Profesor, soy Diana. Sí, Diana, te escucho. Bueno, no sé si así sea como tal, pero bueno, es una idea que pues vino a mi cabeza también que vi la materia de sociología. No sé también si podrían entrar en esa, por ejemplo, nuestras creencias, como la iglesia, por ejemplo, pertenecer a un grupo así de alguna iglesia que también infiere en un sistema, ¿podría ser? Necesito que me expliques mejor tu idea, porque así como me la estás planteando, ni es Chana ni es Juana. Pues yo más bien pienso, porque es en la institución de transformación social, por ejemplo, a veces nosotros como, bueno, yo veía en sociología que nos decía que a veces las personas les gustaba pertenecer a un grupo como a un sistema, y podría yo hablar de la iglesia, no sé si está bien, por ejemplo, hay un grupo que, por ejemplo, hay católicos, cristianos, evangélicos, claro, testigos, ajá, o sea, podría ese ser un sistema, porque a veces unos creen en imágenes, otros no, otros hacen otro tipo de cosas. ¿Podría entrar esto como sistema? No. Parcialmente.
esto que me explicas es más un enfoque que pudiéramos tener sobre una realidad social, pero el currículo como sistema va mucho más allá. Explico más. Yo, profe. Adelante. Soy yo, Yanis, maestro. Sí, Yanis. En la Universidad Marista tienen un programa que se llama Ser para Servir. Entonces, en ese programa, dentro de lo que son las licenciaturas, trabajan con comunidades de acuerdo a lo que su licenciatura les permita. O sea, los de nutrición no van a ir y crear una tienda, ¿no? A veces los de mercadotecnia son los que trabajan con pequeñas tiendas en comunidades para darles, pues para ayudarlos, ¿no? Entonces los de nutrición hacen una especie de servicio, pero que sea lo más real y posible dentro de este programa. Eso podría ser como un ejemplo de sistema. Sí, pero también va mucho más allá. Esto que me comentas, evidentemente, forma parte de la noción del currículo y de la teoría curricular también, pero impacta más a la noción de experiencia, porque es todo aquello que va a contribuirle al estudiante en su formación. Voy a escuchar a una persona más que me dio Yo, profesor, Carlos. Uno personal. Yo, profe Lucero. Yo le puedo dar un ejemplo que tenemos en la OADI. ¿Quién? Yo le puedo dar un ejemplo que tenemos en la OADI. No puedo ver tu nombre. ¿Quién eres? Carlos. Carlos. ¿Alguien más? Tengo a Lucero y a Carlos esperando. ¿Nadie más? ¿A la una, a las dos? Yo, Glinka. Y Glinka. Ok. Vamos a escuchar primero a Lucero, luego a Carlos y luego a Glinka. Sí, que brevemente, por favor, nos expliquen su ejemplo. Ok, yo rápidamente creo que una transformación como sistema del currículo pudiera ser ahorita actualmente la pandemia. ¿Por qué? Porque realmente la educación tiene que transformar, tiene que dar un contexto a responder a la demanda que actualmente estamos viviendo en la enseñanza. ¿Cómo vamos a enseñar conforme ahorita la pandemia? Porque no podemos estar precisamente en presencial. Entonces, como institución, ha tenido que transformar ese contexto social, ha tenido que buscar alternativas para poder llegar, que la educación se transforme, buscar otras formas de que la educación sea diferente y que llegue a todos los contextos. Entonces, por eso se ha tenido que transformar en cierta manera la educación como sistema. ¿Por qué? Porque tiene que llegar a cumplir la demanda de todo estudiante de aprender. Ok. Va más allá. Aún va más allá. Pero también... Te centras mucho en los procesos de enseñanza, pero el currículo como sistema... Pudiera ser... La enseñanza está así y el currículo como sistema es inmenso. Pudiera ser también cuando nosotros hoy en día en el mundo tenemos que cambiar nuestra manera de vivir, nuestros hábitos, vivir en contaminación. Entonces, ¿cómo evitar esa contaminación? Entonces, en la escuela se ha tenido que transformar, buscar otras alternativas con medio de asignaturas, con medio de trabajos, para que el estudiante logre captar el impacto que tiene en un futuro hacia nuestro planeta y transformar todos sus hábitos, tanto alimenticios, hábitos de higiene, de basura. Entonces, pudiera ser también ese tipo de transformación como sistema. Es correcto, Lucero. Sin embargo, aún hay más allá. Vamos a escuchar a tus demás compañeros y si nadie le da una aproximación, pues entonces ya les doy la explicación de cómo se pudiera concebir el currículo como sistema. Muchas gracias, Lucero. Oscar. Creo que iba yo, profesor. Carlos. Sí, perdóname, Carlos. Es que estoy viendo el orden de la lista. Carlos. Bueno, yo creo que como sistema, y un ejemplo que tenemos muy claro en la UADI, en nuestra maravillosa universidad, y lo puedo ver así, es nuestro modelo de responsabilidad social universitaria. En base a ese modelo de responsabilidad social universitaria,
con base en ese modelo de responsabilidad social universitaria, dice que trata de generar lo que son impactos cognitivos dentro de las comunidades a través del aprendizaje basado en proyectos. Okay. Es por ello que a nosotros como alumnos nos incitan a que generemos ese tipo de proyectos para poder generar un impacto dentro de las comunidades. Yo por eso lo tomaría como ejemplo de un sistema, o sea que es algo más, que va más allá ya de la universidad, no solamente se queda dentro del aula de clases. Correcto, ok. Ya diste con las palabras, pero el ejemplo es inconsistente con lo que explicas. Muchísimas gracias, Carlos. En un momento más voy a retomar esto importante que acabas de decir. ¿Sale? Sí. Ya habló Lucero, ya nos expuso su punto de vista correcto, pero aún hay más. Carlos ya nos explicó, ya nos dio esta aproximación al currículo como sistema, explicando la idea. El ejemplo se quedó un poco corto. Y por último vamos a escuchar, era Lucero, era Carlos. ¿Me recuerdan quién era el siguiente? Yo, maestro. Glinka, es verdad. Es que no sé si abarca igual. Tengo dudas, ¿verdad? A ver, vamos a explicar. ¿Vas a dar una respuesta similar o hay algo diferente? Pues es algo parecido. De proyecto que se realiza en el colegio donde trabajo, que son proyectos sociales en los que se le da al alumno la pauta para que ellos se organicen y ellos tienen o sea, son los que hacen todo, ¿no? Nada más los maestros son los que los guían. Social, ¿no? Sí. Ok. También es diferente, pero el currículo como sistema va más allá. Sí forma parte de esto, no estoy diciendo que no, pero el currículo como sistema hay un componente esencial que Carlos hace un momento dijo, no se dio cuenta, para poder considerarlo así. Ahí les va la respuesta para no tomarnos toda la noche, que por mí no habría ningún problema, pero sé que tienen cosas que hacer. Ahí les va. El currículo como sistema no solamente procura esta relación social, de impacto social de sus estudiantes con el entorno, sino que la misma institución, ojo, no solamente procura escenarios de aprendizaje, sino también la misma institución asume esta responsabilidad, asume este compromiso y genera estrategias y acciones que además, y aquí está la pauta, que además de impactar el proceso de enseñanza-aprendizaje, también genera políticas administrativas y políticas hacia el interior de la universidad que le permitan dar respuesta a estas demandas, como por ejemplo cuestiones de transparencia, como por ejemplo que la universidad se asuma como una entidad que influye en el pensamiento colectivo de la gente, como esa institución que debe participar en la toma de decisiones gubernamentales y que lamentablemente hoy en día casi no lo observamos en el contexto nacional. ¿Me explico? ¿Está clara la idea? Va de nuevo. El currículo como sistema no se limita solamente a que sus estudiantes vayan a comunidad, hagan su servicio social, den respuesta a las demandas sociales, sino que además la misma institución forma parte del gran sistema, volvemos al concepto micro y macro social, cultural, político, económico en el cual vive y aporta en su transformación. Ahí lo tiene. Es, por ejemplo, perdón, David, es, por ejemplo, como la UNAM. ¿A qué te refieres? Pues que, por ejemplo, aportan a la sociedad descubrimientos científicos. No sé si eso tenga que ver. Sí, más o menos pudiera ser. O, por ejemplo, que una universidad, me voy a meter en tema de política, porque así lo es la teoría curricular. Todo se relaciona con todo. Cuando una universidad, por ejemplo, genera espacios de debate, cuando van a haber elecciones para quienes aspiran a un puesto político, cuando la misma universidad asume esa postura de, ok,
vamos a crear escenarios que generen el pensamiento crítico y que coadyuven al desarrollo de ideas y sobre todo, aquí viene una palabra que me gusta mucho porque sucede, o al menos así debería pasar en el contexto real, que es cambiar de paradigmas. Cuando la universidad cuestiona los paradigmas y es agente de transformación de esos paradigmas en cualquiera de las esferas que estemos hablando. Repito, en lo económico, en lo social, en lo político, en lo cultural, en cuestiones de género, en cuestiones de raza, en todo, porque ya estamos hablando de un máximo ideal, de una máxima aspiración. Y cómo estos lineamientos, esta postura que la universidad asume, permea ahora sí en sus programas educativos, que a su vez permea en los programas educativos, en las mallas curriculares, en los planes de estudio, que a su vez permea en las asignaturas y a su vez en los temas, que es lo que se enseña. Si se dan cuenta, es prácticamente currículo como contenido, como objetivo, como experiencia y como sistema. ¿Vieron qué maravilloso es el estudio de la teoría curricular? Yo una duda, maestro. Ricardo. La UNESCO, que es la encargada de, bueno, eso era básicamente lo que yo entendía como sistema, porque pues es una institución que pues en base a tus investigaciones y aportaciones de otras universidades, pues logran realizar planes de estudio y las recomiendan dependiendo de dónde se localicen los países. Muy para en base por con base en por ejemplo un país que tiene una alta de las alumnas no asisten a la escuela, ellos realizan planes de estudio para que pues ese país logre ese objetivo social. ¿Es correcto? Es correcto. De hecho, me parece un extraordinario ejemplo para que tus compañeras y compañeros puedan comprender mejor qué es esto de la noción curricular del currículo como sistema, porque las instituciones educativas se apoyan precisamente de asociaciones civiles, organismos no gubernamentales, asociaciones, fundaciones, etcétera, para poder lograr esta misión. Y sí, totalmente es cierto. Un ejemplo de ello pudiera ser la UNESCO y sus diferentes propuestas de estrategias, acciones y también recomendaciones que hace a los países o cualquiera que fuere la institución a la que le hace estas sugerencias de acuerdo a las necesidades o a los problemas que la ciudadanía enfrenta. Muy bien, Ricardo. Correcto, jóvenes. Quiero que activen sus micros y me digan si ha quedado claro todo hasta el momento, si no hay preguntas. Yo tengo una duda, maestro. Perdón, antes que nada una disculpa otra vez por el relajo de hace rato, pero yo tengo una duda. Dime. Las nociones, o sea, el currículo entiendo que tiene diferentes nociones, contenido, objetivo, experiencia y sistema. ¿Diríamos que estas son acepciones de la definición o son formas diferentes de aproximarse al currículo? Esa es una pregunta. Y la segunda que tengo, ¿cuál es la diferencia con la teoría curricular? O sea, la teoría curricular estudia y teoriza, valga la redundancia, todo esto. O sea, como que no, sí entiendo perfecto a qué se refiere el contenido, a qué se refieren los objetivos, la experiencia y el sistema. Pero ya me pierdo un poco si son como diferentes formas de abordarlo. Gracias. Ahí te va la respuesta a tu pregunta número 1. Oye, ¿me recuerdas tu pregunta? Sí. La pregunta 1 era, o sea, el currículo entiendo que puede verse como contenido, objetivos, experiencia y sistema. Sí. Estas son acepciones de la palabra contenido, digamos, de currículo, o son formas de aproximarse. La respuesta, como les puse en la diapositiva, es una aproximación conceptual. Estas 4 nociones nos permiten comprender la complejidad multisistémica e interdisciplinaria del currículo. Respondiendo a tu segunda pregunta, el currículo per se pertenece a este campo de estudio, a esta área que los profesionales de la educación
llamamos teoría curricular. ¿Ok? Va de nuevo. Teoría curricular acá está y el currículo acá está. ¿Ok? Porque la teoría curricular también considera otros elementos. No sé si pude dar respuesta a tu pregunta. Me imagino que sí. Sí, o sea, la teoría curricular, digamos que es la gran materia que estudia, entre otras cosas, el currículo. Es correcto. Ok, gracias. Por nada. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Ya estamos por finalizar la sesión. ¿Dudas? Yo tengo una duda. A ver. Yo iba a dar un ejemplo sobre los intercambios estudiantiles si forman parte de un currículo como sistema, porque entran, bueno, políticas, por ejemplo, que son los convenios y los créditos, las competencias de la formación. ¿Sí entraría o no? Entra más como experiencia. El sistema es algo mucho más complejo que, como también les comentaba, es muy difícil poder dar un ejemplo porque es la interrelación de todo entre sí, puesto que es algo sistemático. El ejemplo que tú me comentas lo relacionaría más con currículo como experiencia, porque incluso la movilidad está contemplada en los diferentes planes de estudio. A ver, como conclusión de todo esto, jóvenes, al punto al cual quiero llegar, no está peleado el currículo como objetivo, como experiencia, el currículo por contenido. No. Al contrario, todo forma parte de un mismo universo. La única diferencia es que cada uno tiene sus propias características y son entes propios que pertenecen al currículo y que a su vez, cuando hablamos de currículo, necesariamente estamos hablando de teoría curricular. ¿Ok? ¿Todo en orden? ¿Ya se durmieron? ¿Siguen ahí? A ver. Sí, todo en orden, maestro. Perfecto. No se me confundan, es algo bastante, sé que es un poquito difícil la primera vez de comprenderlo, pero ya conforme ustedes vayan teniendo mayor dominio de los temas, van a ver lo sencillo que se les va a hacer. Ok. ¿No hay dudas entonces? Va. Llevamos ya, fíjense, 1 hora 45 minutos de clase. Todavía tenemos pendiente la explicación de la actividad. Ustedes me dicen, ¿le seguimos o lo dejamos hasta acá? Siga. Siga, maestro. Ok, Jorge dice que Siga, sigamos. por favor. Sí, que siga. Ricardo, que sigamos. Es que es importante la actividad, maestro. Vale. Muy bien, entonces, pues sin mayor preámbulos, les voy a compartir pantallas para explicarles puntualmente la actividad de aprendizaje. Ya deben ver la actividad. ¿Pueden corroborar esto, por favor? Aún no, profesor. No, no se ve. No se ve nada. Vamos a ver. No se ve nada. No se ve. Ok, estoy viendo qué puede ser. ¿Y ahora ya pueden ver mi pantalla? No. Ahora sí. Vale. Deben estar viendo ADA 1, análisis conceptual del currículo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro. Sí. Sí. Pues jóvenes, de esta manera y ya para concluir con la sesión, llegamos a la explicación de nuestra primera actividad de esta preciosísima asignatura que es teoría curricular. En verdad, la van a amar tanto como yo la amé cuando la estudié en la facultad hace 50,000 años y fue una de mis asignaturas favoritas. Entonces, en primera instancia, les dejo acá un audio que les grabé que precisamente abona a esta explicación que hace unos segundos acabo de concluir sobre las nociones del currículo y la teoría curricular. Pasemos a las instrucciones de la actividad de aprendizaje. ¿Qué vamos a hacer?
Utilizando las mismas lecturas que ustedes ya revisaron, aquí está el enlace para que las puedan descargar por si no las pudieron ver, van a elaborar dos cosas. La primera de ellas, la primera indicación, deberán elaborar 4 tablas comparativas con base en los subtemas que surgen a raíz del análisis conceptual del currículo. ¿Cuáles son estos 4 subtemas? El primero de ellos, los tipos de currículo, según Posner, que tenemos, ahí miren, tenemos 5 tipos de currículo, según Posner. Los fundamentos también del currículo, según Johnson. ¿Ok? ¿Me escuchan? Sí. Sí, maestro. Los tipos de currículo, les decía, que se relacionan íntimamente con las nociones. Ahí lo van a ver en la lectura. Los fundamentos del currículo, según Johnson. Las fuentes del currículo, según Casarini. Y también los dominios del currículo, que son 9, según Ornstein y Hawkins. Va de nuevo. Las lecturas van a servir para que ustedes hagan esta tabla comparativa. En las lecturas, ustedes van a tener esta información de manera explícita. Lo que van a tener que hacer es organizarla a través de esta tabla que deberá contener los criterios comparativos, un ejemplo que ustedes puedan proporcionar por cada uno de los tipos, de los fundamentos, de las fuentes y de los dominios, y una definición con sus palabras, una paráfrasis, que ustedes describan qué es. Vamos a pasar al ejemplo. Les puse acá una tabla que pueden utilizar como guía. Pensemos en el primer subtema, que son los tipos de currículos según Posner. Como ustedes ya saben, porque sé que ya leyeron, Posner nos indica, nos propone 5 tipos de currículo. El currículo real o vivido, el currículo formal u oficial, el currículo operacional y el currículo nulo, así como el oculto, que más adelante en la próxima sesión sincrónica vamos a profundizar en ello. Entonces, ya que tengo estos 5 tipos de currículo, ya sé en qué consisten, ya tengo esta claridad, vamos a proceder a compararlos, tabla comparativa. ¿Y cómo vamos a hacer esta comparación? Considerando sus semejanzas y sus diferencias. Ojo, no quiero ver, un cuadro, una tabla comparativa no es que pongan la definición, currículo real es tal. Currículo formal es, no, eso no es una tabla comparativa. Aquí se tienen que comparar con base en criterios que ustedes hayan analizado, cuáles pueden ser las semejanzas y cuáles son las diferencias entre cada uno de los tipos de currículo. Ahí les va un ejemplo. Mi primer criterio puede ser proceso de enseñanza-aprendizaje. El currículo real o vivido me va a decir que el proceso de enseñanza o aprendizaje van a ser aquellas experiencias que el docente genere. Pueden ser las estrategias o pueden ser las técnicas de estudio. El currículo formal u oficial van a ser aquellos programas o planeaciones didácticas. El currículo operacional va a ser todo lo que el docente haga en el aula o fuera de ella para lograr que el estudiante aprenda, mientras que el currículo nulo y oculto tiene también sus peculiaridades. ¿Ok? Repito, no se trata un cuadro comparativo, no es poner definiciones, no, es comparar con base en criterios cada uno de los tópicos. Y al finalizar, pues va el ejemplo y la definición. Luego, cuando ustedes terminen cada una de sus tablas, deberán colocar ahí, por favor, la referencia en formato APA. Esta referencia obviamente es la lectura que ustedes tienen en el aula. Si ustedes consultaron alguna otra adicional, obviamente también ahí deberá estar. Y por último, el punto número 2, y que ya con esto concluye la actividad de aprendizaje número 1, es que ustedes redacten su propia definición de currículo.
Ya hablamos de que es complejo y que es un poco imposible incluso definirlo, pero este ejercicio les va a permitir a ustedes tener este panorama muy concreto, esta noción concreta de qué es y qué no es el currículo, y a mí me va a servir para poder realimentar sus aprendizajes. Esta redacción, preferentemente, apóyense en investigación que realicen en la internet, obviamente en fuentes académicas confiables, como Redalí, como DOA, como EBSCO, etcétera, o en páginas web que tengan terminación .org, .edu, etcétera. Quienes ya tomaron competencias digitales ya saben en dónde buscar. Queda estrictamente prohibido para quienes son nuevos, Wikipedia, SlideShare o cualquiera de esas otras páginas que no tienen un fundamento, ni mucho menos el prestigio académico que se merece. Y ya por último, cuando hayan terminado todo, suben su tarea a un documento alojado en Drive y hacen el enorme favor de compartir el enlace en este espacio que observan. Tienen hasta este domingo, hasta las 23:59 horas, para subir la tarea, para subir los 4 cuadros comparativos y su propia definición con las respectivas referencias. Esta actividad, jóvenes, tiene un valor de 9 puntos que sumado al punto de la píldora informativa suman 10 en total, que conforma el puntaje de la unidad 1. ¿Dudas? ¿Cuántos criterios tienen que ser? Ay, jóvenes, ¿por qué me preguntan esto? La respuesta siempre va a ser los suficientes para comprender el tema y para que ustedes denoten que han entendido a la perfección los contenidos. Luego, entonces, no hay número lo suficiente. Aquí pueden ver 2, criterio 1, criterio 2, pero es un ejemplo, ¿ok? Pueden ser muchísimos más. De hecho, yo esperaría que fueran 6, 7. ¿Qué otra pregunta? ¿No hay otra pregunta? ¿No hay más dudas? Asumo que todo quedó claro entonces con la actividad. Bueno. Sí, tengo una duda. Entonces va a ser un tabla comparativa por cada lectura. De cada lectura vamos a buscar por decirlo así, cada tema, ¿no? Correcto. Es correcto. En palabras más coloquiales, a cada tabla le va a corresponder una lectura. Ojo, en el caso de las fuentes y los fundamentos, van a encontrar que está el psicológico, el antropológico, etc. Es un mismo tema. Son diferentes documentos, pero en sí atienden al mismo tema. Ok, entiendo. Gracias. Por nada. ¿No hay más preguntas? No, profe, gracias. A la 1, a las 2 y a las 3. Maravilloso, jóvenes. De esta manera terminamos nuestra primera sesión introductoria a nuestra asignatura Teoría Curricular. Para concluir, ya definitivamente, quisiera escuchar a una persona que me diga con sus palabras qué aprendimos hoy. Y voy a seleccionar a quién tenemos por aquí. Alguien que no haya participado. Citlali ya habló. Martín. ¿Sigues por ahí, Martín? Aquí estoy, ¿me escuchan? Aquí está, Martín. Te escucho fuerte y claro. Martín, ¿qué aprendimos hoy? ¿Qué te llevas en el corazón, Martín? Pues realmente aprendí un poco más lo que viene siendo la teoría curricular, porque previamente en la actividad me quedaron algunas dudas. Ya durante la clase pude descubrir que la teoría curricular abarca mucho más de lo que yo tenía pensado, que realmente pensaba
Mi punto inicial era que abarcaba solamente los contenidos de las materias y cómo llevarlos a cabo, pero ahora estoy viéndole la sesión, quedé con la idea de que es algo mucho más, que incluso permea en la sociedad y cómo interactúa la sociedad con la educación y viceversa. Correctísimo, Martín. ¿Qué más aprendiste? Bueno, otro punto que aprendí fue que la materia va a ser muy complicada, pero voy a leer mucho. Igual, No va a ser muy complicado. No, quítense esa idea. Sé No. que les había dicho que tiene su grado de dificultad, pero créanme que voy a hacer mi mayor esfuerzo para que ustedes disfruten la asignatura y todos esos conceptos, términos e ideas teóricas que pudieran resultar confusas o complejas, las hagamos más sencillas. ¿Qué más, Martín? Bueno, otro punto a destacar es que, bueno, algo que me llamó mucho la atención fue que la teoría curricular como sistema es algo muy amplio que realmente, como mencionas, es algo muy complicado de ejemplificar. Bien. Pero llevando un correcto uso de eso, se puede aplicar la teoría curricular a la educación de una manera que pueda mejorar la educación y no solo mejorar, sino ampliar, mejorar la sociedad, que con ello es una retroalimentación constante. Se retroalimenta la sociedad, la educación y se va retroalimentando una a la otra. Correcto. ¿Algo más, Martín? No, de momento es todo lo que entendí, pero voy a seguir leyendo a ver qué más puedo entender. Jóvenes, que alguien me diga la diferencia entre currículo y currículum. Aparte, en cuanto a la semántica de que uno está en español y otro en latín. Con esa basta. ¿Cuál es del español y cuál es del inglés? El español es currículo y el currículum es del inglés o latín. Bueno, es currículum vitae. Que alguien me explique qué es currículo. Y ya con eso nos despedimos. Pues yo soy Diana, maestro. Pues yo entendí que currículo y currículum, prácticamente pues viene siendo, es lo mismo, solo que una se encuentra en latín y nosotros estamos hablando pues el español. Entonces, como vimos en algunas lecturas, pues decía currículum y en otra decía currículo, pero es prácticamente lo mismo, a lo que yo pude entender en lo que usted nos explicó. Correcto. Y bueno, finalmente las definiciones que cada uno ya pudiera llegar a tener sobre este complejo término que es el currículo, las voy a estar leyendo en sus actividades de aprendizaje. Jóvenes, sin más por agregar, les agradezco mucho el que se hayan tomado estas 2 horas para estar platicando sobre estos contenidos introductorios a la asignatura de teoría. Una última cosita, maestro. Sí. Bueno, petición sobre el libro de Ernst & Hawkins. De casualidad no lo tiene en español, porque la verdad sí se me dificulta el inglés. No lo tengo en español. De hecho, esa versión está muy peleada. No la he podido encontrar todavía en bibliotecas Wadi en versión traducida. Y lo único que tenemos es la versión en inglés. Acuérdense que ustedes ya están en bloque intermedio y por ende ya el nivel de dificultad, las competencias son otras. Y en el supuesto de que tengas alguna pregunta, Jorge, con todo gusto puedes decirme y te doy la mejor respuesta que tenga disponible para ti. ¿Ok? Ok, le agradezco. O igual, si alguien gusta apoyarlo, adelante. Currículo como experiencia no planificada, que alguien ayude a Jorge. Muy bien. Jóvenes, les agradezco muchísimo y les deseo una excelente noche. Hasta la próxima. Gracias, maestro. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Buenas noches. Gracias, maestro. Buenas noches. Gracias, maestro. Yes. Maestro, buenas noches.